Buenos días con todos, mi nombre es Renato Martín Moreno Dávila y hago esta exposición para el curso de gestión de proyectos de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Mecánica, bajo cargo del ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto. En esta exposición voy a hablar de las actividades que realizamos a lo largo de todo el curso. Bueno, primero empezamos con un trabajo grupal. En un grupo de 4 hicimos 3 actividades básicas. El análisis de la problemática, del cual hicimos un modelo BENZIM, la estructura de descomposición del trabajo y las propuestas de proyectos para solucionar la problemática que nos dieron. Nuestra problemática del grupo fue salud. En el análisis de problemáticas hicimos investigación e identificamos las variables claves y secundarias de esta problemática. Y con ello hicimos un modelo BENZIM del problema en el que podemos identificar qué variables son las que afectan más al problema. Acá podemos ver el modelo BENZIM que realizamos y ahora voy a mostrar el modelo en sí. Bien, ahora estamos viendo el modelo BENZIM que realizamos para la variable salud. En este modelo nos presentamos dos índices que van directamente a la salud, el índice de infraestructura y el índice de seguros. El índice de infraestructura viene de la infraestructura de la variable infraestructura de salud y el índice de seguros de la variable población asegurada. La infraestructura de la salud se refiere a los locales de salud que existen en el Perú. Esto es afectado directamente por la construcción y la demolición de estos locales. A su vez, la construcción y la demolición están siendo afectados por la construcción o demolición de cada uno de estos tipos de locales de salud, como son los hospitales, centros de salud, centros odontológicos, puestos de salud, institutos de salud especializados y consultorios privados. Esta variable infraestructura de salud tiene una fórmula. Es la construcción menos la demolición de locales de salud. Y tiene un valor inicial. El valor inicial es 18.462 locales de salud en el Perú. Y es los locales de salud que tenemos actualmente en el Perú. La segunda variable es la población asegurada. La población asegurada es afectada por la población no asegurada. Y la población asegurada consiste en las personas que no tienen seguro en este momento, como son recién nacidos o personas que por algún motivo no quieren tener seguro, ¿no? La manera con la que la población asegurada pasa a ser población asegurada es la actividad de conseguir seguro. Existen diversos seguros, el seguro SIS, el seguro de salud y el seguro privado. El seguro SIS y de salud son estatales y el seguro privado se hace con entidades privadas de salud. A su vez, estas dos variables, población no asegurada y población asegurada, viene siendo afectada por la densidad demográfica. La densidad demográfica es la cantidad de personas que hay por metro cuadrado de litoral peruano. La densidad demográfica es afectada por los nacimientos y las defunciones. Y estos a su vez son afectados por diversas variables, como puede ser crisis políticas, inmigración, crisis económica, crecimiento poblacional, infraestructura, red de escuelas, esperanza de vida, etc. Entonces, la población asegurada tiene la fórmula de conseguir seguro menos defunciones. ¿Por qué? Porque la manera de conseguir población asegurada es consiguiendo que la población no asegurada consiga seguro. Y la población asegurada también va a disminuir de personas
cuando estas personas fallezcan, ¿no? La población actual asegurada es 2.185 por 10 a la 7 personas. Ahora, estas dos variables van a llevarnos al índice de infraestructura y el índice de seguros. El índice de infraestructura se refiere a la cantidad de locales de salud por persona que existe. Según estándares de la OMS, deben haber un hospital por cada 10.000 habitantes. Y con eso es lo que vamos a evaluar nuestro índice de infraestructura. El índice de seguros es la población asegurada sobre la población total, que es la población que debería idealmente estar asegurada. Con estos dos factores, con estos dos índices, vamos a ir a salud, y lo que nos va a botar es un índice de cómo está la salud en el Perú actualmente. Lo que vamos a hacer ahora es darle a simular, le damos así, y vamos a poder observar el resultado. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la tabla de resultados de nuestros índice de infraestructura, índice de seguros y nuestro índice de salud. Vemos que el índice de infraestructura va aumentando poco a poco porque se tiene más construcción de locales de salud que demolición de locales de salud. Índice de seguros es más o menos constante hasta que empieza a aumentar ligeramente. Y el índice de salud tenemos que inicialmente 0.3249 y va aumentando ligeramente a lo largo de los años. Pero este crecimiento es bastante lento. Lo que deberíamos utilizar es proyectos que incentiven el crecimiento de este índice de salud. Listo, entonces habiendo visto el modelo Vensim, continuamos con la siguiente parte de nuestros trabajos, que fueron la estructura de desglose de trabajo o estructura de descomposición de trabajo, o también llamado EDT. El EDT es muy importante para toda gestión de proyectos porque nos permite clasificar y observar las diferentes actividades que vamos a realizar y subdividirlas cada vez más en actividades más pequeñas. A las actividades finales se les llama paquete de trabajo y son fáciles de monitorear y saber quiénes son las personas que están a cargo de esto y hacerles el determinado control. En este caso hicimos el EDT de lo que vamos a realizar durante todo el curso. Lo primero fue la problemática, la identificación de la problemática, que era salud, la investigación, investigamos y sacamos data acerca de nuestro problema, que era salud, con estadísticas del INEI, etc. Discusión, en la discusión identificamos las variables claves y las variables secundarias. Estas variables nos servirán para posteriormente hacer el siguiente paso, que es el modelo Vensim. El modelo Vensim, como ya lo vimos, nos va a mostrar cómo afectan estas variables claves y variables secundarias a nuestra problemática total. Después de hacer el análisis de la problemática, pasamos a el EDT, en la estructura de descomposición de trabajo. Dentro de ello lo que hicimos fue definir las actividades que íbamos a realizar. Definimos tiempos, es decir, tiempos de reunión o tiempos límite para entrega de trabajos, y finalmente hicimos la realización del EDT. Posteriormente al EDT, nuestra actividad siguiente sería las alternativas de proyectos. Lo que teníamos que hacer es analizar las variables claves, proponer proyectos que solucionen estas variables y discutir y filtrar estos proyectos. Del análisis de las variables claves nos salieron más o menos 30 proyectos, de los cuales filtramos hasta 15 para poder tener unos proyectos que sean más enfocados. Posteriormente a las alternativas de proyecto, nuestro trabajo se torna individual.
Con la ayuda del ingeniero seleccionamos el proyecto que vamos a realizar y vamos a realizar el benching o la identificación de las variables que afectan nuestro proyecto. Y realizamos el modelado matemático con la ayuda del programa de benching. Una vez realizado esto, podemos hacer la documentación básica que debe tener todo proyecto acerca de nuestro proyecto individual. Estas son el acta de constitución de proyecto, plan de gestión de alcance, plan de gestión de cronograma, plan de gestión de costos, plan de gestión de calidad y plan de gestión de riesgos. Todos estos documentos son muy importantes a la hora de realizar un proyecto y nos van a definir cosas claves acerca de cómo se va a realizar nuestro proyecto. Bueno, después del EDT lo que hicimos fue las propuestas de proyectos. Estas propuestas fueron realizadas en un PPT y expuestas en clase. En este caso estoy poniendo la captura de una de estas diapositivas que utilizamos para exponer acerca de nuestros proyectos. Uno de estos proyectos fue la creación de un plan de rotación de especialistas entre las regiones más afectadas por las principales enfermedades. Debido a que en nuestra investigación descubrimos que hay muchas zonas en el Perú en el que no se tiene los especialistas necesarios para las diversas enfermedades más comunes que ocurren en esa zona. El siguiente proyecto fue la descentralización del Ministerio de Salud en suboficinas a lo largo del territorio peruano. Esto fue porque consideramos que el Ministerio de Salud no realiza el trabajo suficiente para poder satisfacer la necesidad de todas las regiones del Perú. Entonces, una solución sería la descentralización del Ministerio de Salud para oficinas más enfocadas en su región. Y el tercer proyecto sería el diseño de una aplicación para monitoreo de enfermedades crónicas para evitar asistencia presencial innecesaria. Esto fue debido a que consideramos que en los hospitales nacionales ocurre una aglomeración de gente. Es decir, muchas personas tienen que ir a su cita con enfermedades crónicas, tienen que ir a una cita cada cierto tiempo, pero a veces no es necesario. Entonces las personas con enfermedades crónicas pueden tener una aplicación en la que, de acuerdo a su malestar actual, un especialista les puede orientar diciéndoles cómo proceder y si necesitan o no necesitan ver a un médico urgentemente. Esto fue lo último que hicimos en trabajos en grupo, y lo siguiente es el siguiente paso fue el proyecto individual. En este caso vamos a hablar del proyecto en sí, el modelo de Benching y los documentos básicos de la gestión de proyectos. El proyecto que me tocó en particular fue la implementación de la carrera profesional de gestión de proyectos hospitalarios, expertos en activación y entrega de locales de salud. Lo que este proyecto propone es que se haga una carrera profesional de gestión de proyectos hospitalarios, con tal de que en el Perú se hagan más proyectos de construcciones de locales de salud y se haga un seguimiento y de manera más precisa, debido a que identificamos en nuestras investigaciones que en el Perú existen diversos proyectos para construcciones locales de salud, pero no se lleva un seguimiento adecuado y terminan retrasándose o elevando los costos. También identificamos que los hospitales en sí, si bien es cierto, la infraestructura de salud, como vimos en el Benching, va aumentando, el número de hospitales en sí va disminuyendo, y lo que va aumentando son otros diversos locales de salud como postas. Cuando en diversos departamentos del Perú o regiones o localidades no se tiene todavía un hospital bien construido. La otra parte del proyecto es hacer a estos
gerentes de proyectos expertos en activación y entregas de locales de salud. ¿Qué quiere decir activación? Activación quiere decir que eh, el gerente del proyecto va a hacerle un seguimiento total a cada uno de los pasos del proyecto, con tal de que se cumplan los alcances establecidos, el cronograma establecido y los costos establecidos y la calidad establecida. Y con tal de que también se eviten los riesgos que ya se habían planificado en la gestión de riesgos. ¿Qué nos va a hacer cada cosa? El alcance es lo que quiere lograr el proyecto. Por lo tanto, es lo básico que siempre se tiene que cumplir en todo proyecto. Si no se le hace un seguimiento adecuado al alcance, puede afectar a los demás a las demás factores que voy a exponer a continuación. El cronograma. El cronograma es las fechas que están establecidos la entrega de diversas etapas del proyecto. Por ejemplo, en un proyecto de construcción puede ser que para tal fecha, digamos el 16 de marzo, ya deban estar construidos el cimiento del hospital. Si no se le hace un seguimiento adecuado al cronograma y un control de las actividades que realizan las personas en determinadas fechas, se va a tener que las fechas se van a ir aplazando y vamos a tener que el proyecto final es terminado mucho después de cuando se planeó. El costo. Si no se le hace un seguimiento al costo, el personal puede justificar gastos innecesarios o tal vez necesarios en ese momento debido a que no se hizo antes el seguimiento adecuado. La calidad. La calidad es muy importante porque nos va a dar una visión de cómo está nuestro producto, de cómo está nuestro producto final del proyecto. La calidad se define al principio del proyecto y es lo principal que se tiene que llegar al final de este. Y finalmente el riesgo. Hay que hacer un seguimiento de que los riesgos que se identificaron en la gestión de riesgos sean debidamente subsanados con las medidas que se identificaron también en la gestión de riesgos. Y finalmente está la entrega de los locales. La entrega significa que el gerente, habiendo hecho la activación, es decir, el seguimiento a todas las partes del proyecto, nos va a hacer la entrega de el proyecto en el cronograma, con los costos, con la calidad y con el alcance y sin los riesgos que se establecieron al principio. Ahora, para hacer el modelo Benzim de esta carrera, lo que identifiqué fueron la factibilidad de la carrera en el Perú. Para eso voy a ir al Benzim para mostrarles cómo funciona. Entonces, estamos viendo ahorita el Benzim. Yo identifiqué 4 índices para evaluar la factibilidad de la carrera profesional que vamos a implementar. El índice de las universidades que pueden dictar esta nueva carrera, el índice de estudiantes que estarían dispuestos a llevar esta carrera, el índice de empleo una vez que se termina la carrera y el índice de profesores, o sea, de profesionales que pueden dictar los cursos de esta carrera. Para las universidades que aumentan en el Perú nacionales son muy pocas y es casi una cada 2 años, una cada 3 años. Por lo tanto,
podemos considerar que el índice de universidades es constante. Más o menos de las 51 universidades nacionales que existen en el Perú, tenemos que 24 son las que pueden dictar esta nueva carrera, porque tienen conocimientos de ingeniería o de administración o salud. En el caso de alumnos potenciales, tenemos a ingenieros o médicos que, en el caso de médicos, tengan interés en la gestión de proyectos, y en el caso de ingenieros que tengan interés por la salud o la gestión de salud. Entonces, esto nos va a llevar a una cantidad de alumnos potenciales y nos va a decir cuántos estudiantes, el índice de estudiantes que podemos tener para nuestra nueva carrera. Después seguimos con el índice de empleo que lo vimos en el anterior Benzim. Si se dan cuenta, esta parte es muy parecida a la anterior. He hecho un resumen de la infraestructura de salud del anterior Benzim para llevarlo al índice de empleo. El índice de empleo nos dice cuántos proyectos van a poder realizar estos egresados de esta nueva carrera, ¿no? Y como vimos en el Benzim anterior, son bastantes. Finalmente tenemos el índice de profesores. Para el índice de profesores consideramos profesionales en gestión de proyectos y profesionales en gestión de salud pública. De acá vamos a seleccionar profesores especializados que puedan dictar cada uno de los cursos y nos va a dar el índice de profesores. En el caso de Perú tenemos que especialistas en gestión de proyectos y especialistas en gestión de salud pública existen pocos. Es decir, que al principio del dictado de esta carrera se va a tener que recurrir a profesionales externos al Perú y a los pocos profesionales expertos que hay dentro del Perú. Ahora vamos a ver cómo es que va aumentando nuestra factibilidad a lo largo del tiempo. Como vemos allí, la factibilidad presenta una curva. Al principio tenemos que es baja. ¿Por qué? Más que todo por nuestro índice de profesionales. Pero llega más o menos a la mitad después de 15 años, llega a un valle. Este valle nos dice que la factibilidad es más o menos constante por estos años, debido a que al incremento de interés de los estudiantes, el índice de universidad es casi constante y el índice de empleo es bastante mayor. Entonces, acá lo que ha afectado al principio es el índice de estudiantes. Cada vez hay más porcentaje de estudiantes, de médicos, de ingenieros que quieren dedicarse a esta carrera. Y después de este valle empieza a subir. ¿Por qué? Es por la retroalimentación que existe, ya que estamos sacando profesionales expertos en gestión de proyectos y gestión de salud pública. Estos mismos profesionales van a regresar para dictar los cursos. Por lo tanto, tenemos más profesores en el Perú que pueden dictar estos cursos y nos eleva la factibilidad al final de nuestro año 2050. Listo. Entonces ya vimos el modelo Benzim y lo siguiente sería, para finalizar, los documentos básicos de la gestión de proyectos. Estos documentos, como ya los mencioné antes, son el acta de constitución del proyecto, el plan de gestión de alcance del proyecto, el plan de gestión del cronograma del proyecto, el plan de gestión de costos del proyecto, el plan de gestión de calidad del proyecto y el plan de gestión de riesgos del proyecto. Cada uno
cada uno de estos documentos es importante en su respectiva rama. El acta de constitución del proyecto nos va a dar lo más básico de todo. Vamos a definir de qué trata nuestro proyecto, cuál es nuestro alcance primordial del proyecto, y vamos a dar un bosquejo de todos los demás: el cronograma, el costo, la calidad y los riesgos que se van a presentar en el proyecto. El acta de constitución del proyecto es lo que vamos a presentar a nuestro patrocinador para que nos dé el visto bueno acerca de si se puede realizar el proyecto o no. Lo siguiente que vamos a hacer después de cuando nos digan el visto bueno del proyecto es el plan de gestión del alcance del proyecto. El plan de gestión del alcance del proyecto nos va a definir qué queremos conseguir con ese proyecto, hasta cuándo lo queremos conseguir y hasta qué punto vamos a lograrlo. Y nos va a definir los pasos que vamos a seguir para hacerlo. Una vez que realizamos el alcance del proyecto, que es la espina dorsal de nuestro proyecto, vamos a hacer el plan de gestión del cronograma del proyecto. Como ya definimos qué actividades queremos hacer, vamos a realizar cuándo tenemos que hacer esas actividades y hasta qué fecha límite podemos tenerlas listas. De acuerdo a esto, vamos a tener una fecha de inicio del proyecto y una fecha del final del proyecto. Este plan de gestión de cronograma del proyecto va a ser alterado cada vez que se altere el alcance del proyecto o cuando se identifiquen riesgos que puedan afectar nuestro tiempo de entrega de algunas actividades. Cuando esto pase, se tiene que hacer una modificación al plan de gestión del cronograma y se tiene que discutir con el patrocinador del proyecto acerca de los nuevos tiempos. Siguiente es el plan de gestión de costos del proyecto. El plan de gestión de costos del proyecto nos va a definir el costo que nos va a generar cada una de las actividades que vamos a realizar de acuerdo a nuestro cronograma. Este costo puede ser variable de acuerdo a las actividades que vamos a realizar y el riesgo que tenga el proyecto. Las actividades, el costo puede ser costo fijo o costo que son el costo de materiales y el costo de la localidad de trabajo, o puede ser variable también con el costo del personal. Después vamos a hacer el plan de gestión de calidad del proyecto. El plan de gestión de calidad del proyecto es uno de los más importantes de estos documentos. Nos va a definir la calidad que queremos conseguir en nuestro producto final y en nuestras actividades que vamos a realizar para conseguir nuestro producto final del proyecto. La calidad debe estar bien delimitada y debe intentar ser parte de estándares internacionales o nacionales que se tengan. La calidad es una de las partes más importantes de todo proyecto, ya que es una de las partes que más ve el cliente y el patrocinador. Lo siguiente es otra de las partes más importantes también del proyecto, es el plan de gestión de riesgos del proyecto. ¿Por qué el plan de gestión de riesgos es importante? Si muchas empresas pequeñas no realizan ninguno de estos documentos, y los que realizan a veces no realizan hasta la calidad y no realizan un plan de gestión de riesgos del proyecto. Esto puede generar grandísimas pérdidas. Los riesgos van a afectar todos los planes anteriores. Van a afectar el alcance, debido a que si existe un riesgo que puede poner en paro todo el proyecto. Un riesgo con el que no se puede realizar el proyecto. Puede afectar al cronograma, sí. Si un riesgo puede generar un accidente y por lo tanto se atrasa la entrega de alguna de las actividades. También puede ser
que por un riesgo no se realicen las actividades con la rapidez que se pensaba, por ejemplo, por lluvias o otras cosas, efectos naturales. Costos. Como al mismo tiempo que afecta el cronograma, también puede afectar a los costos. Si no se identifica bien un riesgo, puede traer consigo, como dije, accidentes que son un aumento, que también forman parte de un aumento de costos. O también puede ser que, que se haga uno de los productos del proyecto, pero que no cumpla con la calidad deseada. Es decir, se hizo un puente, pero como no se hizo un estudio de riesgos de la zona, una de las partes del puente no funciona bien. Por lo tanto, hay una elevación de costos para reemplazar esa parte. También puede afectar en la gestión de calidad porque si no se identifica bien un riesgo, puede afectar y tal vez no podamos llegar a la calidad que se esperaba del producto. Por lo tanto, cada uno de estos documentos es importante, algunos más que otros, pero en sí todos estos documentos son los más importantes que se tienen que llenar al principio de un proyecto. Sin ellos se puede llegar a aplazar el proyecto, elevar costos, no conseguir lo que se quiere, tener una calidad deplorable en el producto final, o puede ser que hasta el proyecto no ocurra. Esto fue todo lo que realizamos en, las, en las clases de gestión de proyectos del ciclo 2022. Es un resumen de lo que hicimos. Muchas de las cosas que hicimos no pueden explayarse ya que tomaría mucho tiempo, pero es básicamente las actividades que realizamos a lo largo del ciclo. Muchas gracias.